Dios le bendiga grandemente a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentre. Le pido ahora al Padre, nuestro Padre Celestial, el Padre de la Luz, nuestro Dios, en nombre de Cristo Jesús, que prepare nuestros corazones para escuchar esta palabra, para reflexión de nuestra vida, entendimiento, comprensión de la palabra de Dios. Que nuestro Dios nos ayude cada día a limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra conciencia, despertar nuestra conciencia, para así tener siempre experiencia con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza de los heraldos celestiales. Siempre me gusta escuchar los heraldos celestiales. Son alabanzas muy fuertes espiritualmente, porque están todas basadas en el escenario de gloria. Y así, hermano, escúchalo. Llena el alma cuando hay amor. Hay dolores y no hay penas cuando hay amor. El amor nos lleva a Dios, quien nos da felicidad. No hay tinieblas sino luz cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor, canta alegre la vida toda cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor, canta el alma su ventura cuando hay amor. La tristeza no existe cuando hay amor. Toda carga es más liviana cuando hay amor. Gloria sea al Creador que nos da felicidad. Se ilumina el corazón cuando hay amor. Se ilumina el corazón cuando hay amor. Cuando hay amor, canta alegre la vida toda cuando hay amor. Cuando hay amor, cuando hay amor, canta el alma su ventura cuando hay amor. Cuando hay amor. Qué lindo, qué bonito. Siempre me gusta escuchar los heraldos celestiales. Ellos, una tremenda agrupación, un tremendo cuarteto de los heraldos celestiales, hermano. Esos años por allá, 1940, 50, 60, esas adoraciones de los himnos de gloria, del himnario, eso es tremendo, hermano. El que quiere escuchar himnos de gloria, basado en cánticos tan espirituales, pueden escuchar los heraldos de Rey. Están ahí los heraldos de Rey, y hay otra agrupación tremenda de aquellos años, los heraldos celestiales. Prestan los heraldos de Rey, tremendo cuarteto de aquella época, años 40, 50, 60, hermano. Ya esa alabanza hoy en día no se están cantando, hermano, porque ya te sabes, no hay ni que decir, hermano, con lo que está pasando. Pero hay que volver a esa época, hermano, de aprender a escuchar esos cánticos tan espirituales, hermano. Es así. Pero el tema que tengo hoy para hoy, hermano, es un tema muy importante, porque para mí, no sé el sentir de otro, me llamó mucho la atención, y es sobre el caso de Caín y Abel, que se encuentra en Génesis capítulo 4, el Bereshit, conocido como el Sefer del Bereshit en la Torá, capítulo
capítulo 4, sobre la historia de Caín y Abel. Caín, conocido en hebreo como Caín, ¿verdad? Y Abel, esa historia de esos dos personajes. Hay muchas cosas escondidas a través de esa historia ahí. Pero este no es el caso para hablar de aquella época, de esos momentos. Pero me llamó mucho la atención porque he visto muchos predicadores en las redes que ellos dicen que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque Caín ofreció frutos. Como él ofreció frutas o frutos, ¿verdad? Y Abel ofrendó un macho cabrío y lo sacrificó. Se dice que la ofrenda de Abel fue recibida porque el macho cabrío simbolizaba a Cristo. Y estoy de acuerdo. No estoy diciendo que no es así. Estoy de acuerdo porque ese macho cabrío simbolizaba al Cordero que se ofreció de una sola vez y para siempre por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo Jesús. Ya te sabe, el mundo estaba en alerta roja. El mundo estaba en cuarentena por la rebelión en las regiones celestes de la luz. Hubo una gran rebelión en los planos superiores de conciencia. Los ángeles se rebelaron, o sea, una gran cantidad, entre ellos los que eran cabecillas, que estaban al frente, que fueron muchos. No quiero pronunciar los nombres, ya te sabes, porque este no es el tema en este momento. Pero ustedes saben los que se rebelaron. Un día hablaré de eso, muy detallada, cuáles fueron los ángeles que hicieron esa rebelión en los planos de conciencia superiores. Después de ahí entonces, esos ángeles fueron derribados por tierra. Y entonces ellos, cuando Dios hizo el hombre y los plantó en el jardín del Edén, en el huerto, allí estos ángeles caídos le sembraron a la humanidad un falso concepto en cuanto a Dios, en cuanto a la creación, en cuanto a Cristo, en cuanto al conocimiento y en cuanto a la sabiduría. Porque la guerra en las regiones celestes no fue una guerra que los ángeles, un ángel se plantó allá con una espada y el otro ángel se plantó acá con una espada, sino que fue una guerra de conocimiento, una guerra de pensamiento, una guerra en cuanto a ideología cristiana y concepto, en cuanto a Cristo se refiere como creador, porque Cristo es la luz, siempre ha sido el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Y la gran rebelión que vino en el cielo vino precisamente porque muchos de estos ángeles no querían reconocer la autoridad de Cristo como Hijo del Padre, porque Cristo fue el único quien estuvo a la diestra del Padre. Muchos ángeles no tenían ese acceso a la diestra del Padre, pero recibían todas las enseñanzas a través de Cristo Jesús. Y se dio esa gran batalla en el cielo que duró miles de años, pero se hicieron grandes juicios para corregir esa problemática en las regiones celestes, pero no entraron en razón. Entonces se vio la necesidad, después de varios juicios que se hicieron, de expulsarlo. Entonces acá cayeron y han tratado de sembrar en la humanidad. Dios creó al hombre, lo plantó en el huerto del Edén, estableció sus leyes, le dio normas al hombre y el hombre las recibió, pero también se le alertó de que el día que violaran esas leyes tenían que dar cuenta delante de Dios.
o iban a morir. Así que estos ángeles caídos, simbolizando allí la serpiente que entró, entonces se le plantó a la humanidad de aquella época un conocimiento. Se habló de Dios y se habló de Cristo, pero de manera tergiversada, o sea, poniéndole un nuevo matiz al conocimiento que Cristo le había entregado a la humanidad, y le dieron otro color. Ese color que ellos le pusieron al conocimiento de Cristo le dio otro rumbo a la doctrina de Cristo, desviando a la humanidad al abismo, hacia las profundas cavernas de la oscuridad. Hoy en día somos más que una humanidad caída, pero el planeta Tierra estaba en alerta roja por esa gran problemática, porque ya no era una rebelión en las regiones celestes, sino que se continuó aquí en la Tierra la misma guerra, y la Tierra estaba en alerta roja. Había una problemática universal, pero Cristo se ofreció para venir y abrirle una brecha al hombre, una puerta de entrada hacia la región de la luz, y así nosotros, a través de Yeshua Cristo Jesús, tener nuevamente una entrada a nuestro Padre Celestial, para así entonces disfrutar de la boda del Cordero junto a Él, y a nuestro Padre Celestial. Es así. Pero entonces, el caso que venimos, que voy a hablar precisamente, es el caso sobre Caín y Abel. Adán, siendo el primer patriarca del pueblo hebreo, me refiero al primer patriarca porque se toma en la historia bíblica como ese padre que está ahí. Puedo hablar de muchas cosas amplias para aquella época, ya que Adán y Eva para ese entonces no eran lo único en el planeta Tierra, ya que hay unos versículos clave que dan clave, punto, indicando de que había una humanidad para aquella época, y en verdad sí la había. Ahora hay que hablar con conocimiento, hay que hablar con propiedad y hablar con conocimiento y con sabiduría, inspirado a través del Espíritu Santo. No estudiar la historia o la Biblia a través de la letra muerta, sino a través del Espíritu. Pero Adán, como patriarca, como padre, recibió el conocimiento, a pesar de que él había caído, esa humanidad había caído, pero Adán, siendo el patriarca, se encargó de enseñarle a sus hijos los mandatos divinos de Dios y los reglamentos, dejando de decir que todas las leyes que se le entregaron a Moisés en el monte Sinaí, ya el pueblo de Dios, esas leyes anteriores eran todas conocidas. Por eso cuando leemos el libro de Shemot, el libro de Éxodo, la primera palabra que dice: acuérdate, las leyes que se le dio a Moisés, ya Dios se le había dado al pueblo de Israel miles de años atrás en el pasado, muchos años en el pasado, porque hay muchos años de historia en el pasado. Lo que pasa es que los padres que recibieron el conocimiento, que se lo fueron transmitiendo de unos a otros, esos padres ya habían muerto físicamente, y el conocimiento, la sabiduría de Dios había perdido. El pueblo de Dios había perdido la conexión con Dios, hacia su Creador. Y ya entonces fue necesario levantarse un profeta en el pueblo de Israel para restaurar nuevamente los cimientos, los fundamentos perdidos de un pasado muy lejano, que se habían perdido con el tiempo.
Por lo tanto, fue necesario levantar un profeta en el pueblo de Dios, que fue Moisés. Pero Adán le enseñó a sus hijos todas esas enseñanzas. Por eso vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 4. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conoció Adán su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Padre, de nuestro Padre Celestial, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, ¿verdad? Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró nuestro Padre Celestial, el Padre de la luz, con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces me pregunto, ¿era que la ofrenda de Caín no servía? ¿Era que él, en vez de llevar frutos, debió llevar un cordero? Si él llevó fruto, no indica que la ofrenda era mala, porque dentro de las leyes que se le dio al pueblo de Israel, se le dio el mandato de llevar los primeros frutos de todo lo que ellos sembraren. Entonces, ¿dónde radicó el verdadero problema? El problema no radicó en que Caín no llevó un cordero, no, como muchos han querido insinuar. La ofrenda de Abel era un cordero, pero dice la palabra de Dios, lo ven nuevamente, que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. ¿Sabe dónde estuvo la bendición de Abel? Que él tomó lo mejor. Ese fue el secreto. Él le dio a Dios lo mejor de todo lo que él había emprendido. Si Abel había tomado cualquier cordero por ahí, un cojo, un manco, que estaba prohibido en la Torá, si él había tomado un cojo, un ciego, un flaco, cayéndose a pedazos, porque a veces queremos darle a Dios, me lo digo para mí mismo, porque para corregirme a mí mismo, queremos darle a Dios lo que nos sobra, porque somos hipócritas con Dios. Entonces le damos a Dios de lo que ya quedó de retoño, mientras que el mandato de la Torá era dar de los primogénitos. Abel llevó lo mejor, los primogénitos, el más gordo, el mejor, el más brilloso y en mejor condición. ¿Dónde estuvo el problema de Abel? El problema no estuvo en que él llevó frutas. Vamos a ver más adelante cuál fue el problema de Abel. Él llevó fruta, pero vamos a ver cuál fue el problema. Porque estaba escrito en la Torá, en la ley de Dios, ofrendar frutos a Dios. Eso lo encontramos nosotros vemos un proverbio, capítulo 3, versículos 9 al 10. Vamos a buscarlo para leerlo, porque nosotros leemos, llegamos a la mejor comprensión de la palabra de Dios. El libro de Proverbio capítulo 3,
Dice versículos 9 y 10. Dice: honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. O sea, vamos a ver cuál fue el problema de Caín. Que el problema de Caín no estuvo porque él llevó fruta. No, vamos a ver cuál fue el problema de Caín. Porque dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra al Señor tu Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Deuteronomio, capítulo 26, verso 2. Dice Deuteronomio, conocido como el libro de Devarim, conocido en la Torá. Deuteronomio capítulo 26, versículo 2. Dice: entonces tomará de las primicias de todos los frutos que sacare de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrá en una canasta, e irá al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Gloria, bendito sea el nombre de Dios. Entonces tomará de las primicias de los frutos que sacare de la tierra. ¿Qué dice? Las primicias. ¿Dónde estuvo el problema de Caín? No fue en llevar frutos. Estamos hablando con la Biblia para llegar a la comprensión, para que disculpen esos hermanos que están enseñando esas enseñanzas, que el problema de Caín que era que debió llevar un cordero. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice claramente que si usted ofrenda frutos o frutas, debe llevar las primicias, o sea, lo primero. Usted hace una cosecha de aguacate, de maíz, de batata, mango, etcétera, etcétera. Bueno, esa mata, los primeros frutos, usted recoge los primeros frutos y se lo lleva a Dios, porque se ofrendaba frutos en el pueblo de Dios. Entonces, hermano, esa es la gran realidad. Pero esto no solamente lo vamos a comprobar bíblicamente. Hay una obra muy antigua que fue este libro conocido como el libro de Jasher. El libro de Jasher, el justo. Muchos dirían, pero él está citando una obra que no fue reconocida como una obra inspirada, ¿verdad? Que no fue tan en el canón. Le voy a decir, hermano, con toda la propiedad, hay muchas obras escritas, inspiradas por los hijos de Dios, que no fueron puestas en el canón bíblico, porque el poder romano, el poder católico romano, que tenía el poder sobre todos los manuscritos, sobre la escritura, a ellos no les convenía poner muchas cosas. Ellos fueron los que organizaron todo esto, lo que no debían poner y lo que debían poner. Cuando Constantino acepta el cristianismo, después del año 321 en adelante, que acepta el cristianismo, vaya el cristianismo que aceptó Constantino, vaya el cristianismo, porque ya era un cristianismo corrompido, un cristianismo unido al Estado, un cristianismo adaptado de acuerdo al sistema del poder romano. Y aquellos cristianos que no aceptaron el cristianismo de Constantino se esparcieron por las montañas de los Alpes, y por allá surgieron varios movimientos
como los bardenses, los arbigenses. Y de ahí vinieron grandes mártires que murieron quemados en la hoguera, como Juan Hu, Jerónimo, Célebre, y muchos grandes que fueron expulsados, que fueron tirados al circo, devorados por los leones. A las mujeres embarazadas le abrían la barriga para sacarle los niños. Y de ahí la llamada Inquisición en la Edad Media. Y estos cristianos, que no eran cristianos corruptos, que no fueron cristianos de la parte del Estado, se les conoció con el nombre de cristianos herejes. Mientras que aquellos cristianos que eran corrompidos se unieron al Estado y se unieron a Constantino, teniendo un cristianismo en dos aguas, aceptaban la doctrina de Cristo a media, el conocimiento de Jesús a media, pero también mezclado con conocimiento pagano y corrupto y corrompido. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el cristianismo que se expande después del año 321, que toma poder, es un cristianismo corrompido y corrupto. Y perdón por las palabras que voy a decir, un cristianismo cagado por Constantino. Porque los cristianos que mantenían un cristianismo puro y limpio fueron perseguidos y asesinados. Y eso es así, hermano. Es una gran realidad. Y perdón que me traví un poco del tema, porque el pueblo de Dios necesita conocer muchas cosas. A veces los católicos nos llaman a nosotros los hermanos separados. Nosotros los cristianos reales y verdaderos nunca hemos sido hermanos de esta gente. Lamentablemente nunca. Porque los cristianos que fueron puros y verdaderos y reales y puros de corazón y mantuvieron la doctrina pura de Cristo siempre fueron perseguidos y asesinados y masacrados. Mientras que aquellos que eran cristianos corrompidos, que aceptaron las normas y las leyes de Constantino, siempre estuvieron a la paz con el Estado y vivieron bien, porque estaban rodeados de pompas, cristianos rodeados de glorias, cristianos rodeados de muchas riquezas, y que en todas las pompas del Estado, estos cristianos eran cristianos asesinos, mientras que los cristianos que eran puros, real, que mantuvieron la doctrina de Yeshua HaMashiach, vivían en las montañas, vivían en cuevas, escondidos, por temor a ser asesinados. Es una gran realidad, hermano. Pero el mensaje que les quiero llevar en esta noche es sobre Caín y Abel, hermano, y ver la realidad de cuál fue el problema de Caín. Voy a citar el libro de Jasher, el libro perdido de Jasher el justo. Muchos teólogos consideran que en el libro de la Torá, en vez de ser puesto el libro de Génesis, el Sefer del Bereshit, debió ser puesto el libro de Jasher, el libro perdido de Jasher. Lo he estudiado los dos a la par y es una gran fortaleza espiritual. Y les recomiendo a todos los hermanos que no han estudiado el libro de Jasher, el libro perdido, que lo lean, los estudien y que lo comparen con el Génesis, hermano. Será de gran fortalecimiento espiritual. Y es un libro sagrado. Y no nos vamos a ir al oscurantismo, a la edad del oscurantismo, porque todavía hay muchos hermanos que todavía viven sumergidos en el mundo del oscurantismo. Todavía viven en la Edad Media y no quieren leer otras obras que están ahí, que fueron inspiradas por Dios. Y si no fueran inspiradas, la palabra de Dios no la citara. Si no fueran inspirados, la palabra de Dios no la citara. Lo digo nuevamente. Y el libro de Jasher es un libro citado en la Torá, y es un libro citado por el rey David. Y lo encontramos en el libro de Josué. En el libro de Josué, del capítulo 10, versículo 13, cuando Josué peleó la batalla y dijo: detente solo en Gabaón, que peleó esa batalla, dijo que todo esto se escribió y estaba escrito, como estaba escrito en el libro de Jasher. Y el rey David allí recomienda en 2 de Samuel
capítulo 1, versículos 17 y 18. Ustedes lo pueden leer, hermano, donde recomienda estudiarse el libro de Hazael, la historia del pueblo de Israel, las grandes hazañas, su historia completa, en gran cantidad de volúmenes, en plenitud, están escritas en el libro de Hazael. Y por eso el rey David cita el libro de Hazael en 2 de Samuel capítulo 1 versículos 17 y 18, y Josué capítulo 10 versículo 13 se cita el libro de Hazael, porque la historia del pueblo de Israel está escrita en grandes volúmenes, un pueblo con historia. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ya era un pueblo que sale de las tierras de Misraim, de las tierras de Egipto. Ya era un pueblo que tenía una gran historia, conocido en todos los pueblos de esos contornos por su gran historia, hermano. El pueblo de Israel tenía una gran historia, un pueblo guerrero, un pueblo vencedor. Hermano, eso es grandioso cuando leemos el libro de Hazael. Mírame, eso es grandioso. Ver la historia del pueblo de Israel, leer la Biblia y leer también el libro de Hazael, compaginarlo, verlo, y será de gran alimentación espiritual, hermano, de gran edificación, hermano. Y por eso, refiriéndose a Caín, el libro de Hazael, el capítulo 1, dice, ¿cuál fue el problema de Caín? Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, ellos trajeron una ofrenda aproximadora a nuestro Dios. Y Caín, el libro de Hazael dice Caín, ¿verdad? Y Caín trajo del fruto de la tierra. Caín trajo del fruto de la tierra. Y Abel trajo de la primicia de su rebaño. Abel trajo de la primicia de su rebaño y de la grasa de ellos. Dice, y el Todopoderoso se volvió y se inclinó a Abel y su ofrenda, y un fuego descendió de Dios del cielo y la consumió. Y a Caín y a su ofrenda el Todopoderoso no se volvió, y él no se inclinó a ella, porque él había traído de la fruta inferior de sus ofrendas. Eso dice el libro de Hazael, capítulo 1, versículo 5, versículo 15. El libro de Hazael, capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Y Caín y su ofrenda, el Todopoderoso, versículo 16 del libro de Hazael, capítulo 1, dice, lo repito nuevamente, y a Caín y su ofrenda al Todopoderoso no se volvió, y él no se inclinó a ella, porque él había traído de la ofrenda inferior de la tierra delante de Dios. Y Caín estaba celoso contra su hermano Abel por causa de esto, y buscó pretexto para matarlo. Esta es la luz que arroja la palabra de Dios, y manuscrito de fuente inspiradora ha llegado a la palabra de Dios. El problema de Caín estuvo en que no trajo de las primicias, no trajo de los primeros frutos, sino que él trajo de lo que a él le sobraba, de lo que a él le había quedado. Ese fue el problema del pueblo de Israel, que por eso dice el libro de Malaquías, maldito soy con maldición
Lo repite más de 4 veces esa palabra en el libro de Malaquías. Malaquías les recomienda a todos los hermanos leer y estudiar de manera cuidadosa, atentamente. Malaquías capítulo 1, Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 3, para entender y comprender Malaquías también capítulo 4. O sea, Malaquías, el libro de Malaquías hay que leerlo entero, porque hay hermanos que solamente leemos Malaquías 3, 8 y 10, donde habla de diezmo y la ofrenda. Pero tenemos que aprender también a leer el libro completo de Malaquías, del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 entero. Y la palabra maldito soy con maldición aparece más de 4 veces o 5 veces en todo el transcurrido de Malaquías, porque el pueblo, los sacerdotes eran ladrones, los sacerdotes eran corruptos, el pueblo también era ladrón y corrupto, y había problema general. La nación entera me había robado, refiriéndose a la nación, al pueblo de Israel para ese entonces, porque le estaban ofrendando a Dios no las primicias, sino los que a ellos les sobraban. Se dio el problema de Caín. El mismo problema de Caín lo tenían ellos. Le ofrendían a Dios, Malaquías capítulo 1, ovejas y machos cabríos, tuertos, cojos, enfermos. Lo ofrecían a Dios en promesa en boca, una ofrenda agradable. Pero cuando iban al lecho, buscaban en su cercado el que estaba cojo, el que estaba flaco, el que estaba moribundo. Si iban a ofrendar fruta, llevar ofrenda, porque no era dinero, frutos, para llevarlo al almacén, que era el alfolí, el almacén. Cogían lo último de su fruto. Déjame yo cosechar todo mi aguacate, déjame yo cosechar todos mis limones. Y cuando la mata esté tirando los últimos limones, que son chiquitos, porque mira señores, yo soy de campo, me crié sembrando. Y cuando uno siembra batata, que uno recoge de cosecha, al final ya lo que tira son retoños. Entonces le llevaban a Dios, al alfolí, al almacén, le llevaban a Dios, eran los retoños. El mismo problema de Caín. ¿Cuál fue el problema de Caín? ¿Dónde radicaba el problema de Caín? El problema radicaba que Caín no era genuino. Caín no era genuino, porque Adán le enseñó a sus hijos todos los reglamentos de Dios, las leyes de Dios, las normas de Dios, los estatutos de Dios, pero él no lo obedecía. Por lo tanto, Caín no era genuino. Caín no era honesto. Y al no ser honesto, no era íntegro, no tenía integridad, no tenía devoción. Al no tener devoción, carecía de respeto, carecía de disciplina, no tenía humildad. Al no tener humildad, Caín carecía en ese instante, carecía de amor. Y al no tener amor, no se sometió a las normas y las leyes y los reglamentos que Dios le había entregado por medio de su padre Adán. Dios le bendiga grandemente, hermano, donde quiera que se encuentre. Dios lo siga bendiciendo. Cristo siempre llena el alma cuando hay amor. Amén. Hay dolores y no hay penas cuando hay amor. Un abrazo en nombre de Cristo Jesús. El amor nos lleva a Dios, quien nos da felicidad. No hay tinieblas sino luz cuando hay